Hernán Cortés nació en Medellín, en el Reino de Castilla. Desconocemos la fecha exacta de su nacimiento, posiblemente fue en el 1485, aunque también encontramos referencias para el 1483 y el 1484. Los textos de la época muestran la forma Hernando, Fernando o Hernán. Según el cronista Bernal Díaz del Castillo, que le acompañó en la conquista, se hacía llamar Cortés. Era hijo de Martín Cortés y Catalina Pizarro. La madre de Cortés era prima del padre de Francisco Pizarro, el conquistador de Perú. Así, los conquistadores de los principales imperios prehispánicos eran parientes lejanos. Cortés era hijo de hidalgos y posiblemente sin muchos recursos. Con 14 años fue a estudiar a Salamanca. Después trabajó como escribano, algo que le sería de gran utilidad posteriormente. En el verano de 1506, siendo un veinteañero, partió hacia América. Vivió unos años en la Española, pero Cortés buscaba fama y riqueza. Ansiaba, como él mismo dijo, comer con trompetas o morir ahorcado. Acompañó a Diego Velázquez en la conquista de Cuba, ganándose su confianza. Posiblemente presenció la quema del jefe Atuey, un guerrero indígena, hoy convertido en símbolo de la rebeldía. Cortés se asentó en Cuba, encontró oro, tuvo ganado y acumuló cierta riqueza. Medía en torno a 1,65. Según alguna descripción, tenía el pecho alto, era delgado y con poca barriga. Además, tenía la cabeza pequeña, pelo largo, la barba poco poblada y posiblemente el cabello castaño. Los cronistas hablan de pelo y barba claros y algunos mencionan tonos rojizos. También coinciden en su tono de piel clara y en una cicatriz bajo el labio inferior, posiblemente de alguna pelea cuando vivía en la Española. Esta acuarela de un pintor alemán que conoció en 1529 a Cortés en España es el documento más fiable sobre su aspecto. De ella derivan muchas de las representaciones posteriores. De hecho, si nos dicen que pensemos en Cortés, se nos viene a la cabeza la imagen de este Cortés ya maduro con en torno a 45 años. Pero recordemos que la conquista de México se produjo una década atrás en el tiempo, cuando Cortés tenía 35 años. Después de las expediciones de Hernández de Córdoba y de Grijalva, Velázquez ordena a Cortés una tercera exploración. Cortés prepara todo, pero Velázquez se arrepiente y quiere quitarle el mando. La respuesta de Hernán fue salir apresuradamente de la isla. En este momento, Cortés, de unos 33 años, apenas tenía experiencia militar. Según Bartolomé de las Casas, conocía bien el latín. Los cronistas también lo describen como inteligente, con don de gentes y con templanza. Aunque veremos que en ocasiones no dudará en ordenar acciones extremadamente violentas, incluso para los parámetros de la época. En marzo de 1519, ya en el continente americano, se produce la batalla de Cenla, la primera gran victoria de Cortés. Allí por primera vez se usaron los caballos de batalla en América. Uno de los obsequios del cacique local fue Malinali, una joven que hablaba el maya chontal y el nahual. Sería bautizada por los españoles como Marina, aunque la conoceremos como la Malinche. Ella será una pieza clave de la conquista y casi desde el primer momento comienza a trabajar junto a Cortés, con el que acabará teniendo un hijo. Hasta que Malinche aprendió el español suficiente, la traducción del nahual, el idioma de los mexicas, requería la presencia de Jerónimo de Aguilar, un español que llevaba 8 años capturado por los mayas y que Cortés acababa de liberar. Malinche traducía del nahual al maya y Aguilar del maya al español. Después de fundar Veracruz, Cortés inutilizó sus naves y no así quemándolas como muchas veces se ha contado. Hasta este momento la expedición ha ido bordeando la costa mexicana, pero a partir de ahora se adentrarán en el continente hasta llegar a la capital. Cortés avanza y en septiembre establece con los tlaxcaltecas, enemigos de los mexicas, una de las alianzas que será fundamentales en la conquista de México. Un mes después, ya con miles de indios en sus filas, la expedición protagonizó la terrible matanza de Cholula. El 8 de noviembre de 1519 tiene lugar el esperado encuentro entre Cortés y Moctezuma, que detallo en este vídeo, que también encontraréis por aquí abajo. Una semana después detuvo al emperador, y aunque siempre fue su prisionero, se estableció una relación cordial entre ambos. Como al resto de los europeos, los sacrificios humanos le parecieron una auténtica aberración, y las escenas de canibalismo les horrorizaban. En ausencia de Cortés, que había ido hacia la costa a enfrentarse con Pánfilo de Narváez, se produjo la terrible matanza del Templo Mayor, una cruel masacre que cambió para siempre las relaciones entre la expedición y los mexicas. Cortés vuelve a un Tenochtitlán totalmente hostil, se producen enfrentamientos continuos y la propia muerte del emperador Moctezuma a manos de los mexicas. Los conquistadores se retiran el 1 de julio de 1520, quieren hacerlo por la noche de una forma discreta, pero son vistos y comienza el ataque mexica. Este episodio será conocido como la Noche Triste. En este ataque, mientras los españoles se retiraban, Cortés cayó al agua y los mexicas, con su costumbre de hacer prisioneros para luego sacrificarlos,
perdieron la oportunidad de matarlo. Los españoles se reagrupan en la vecina Tlacopan y cuenta la leyenda que Cortés, sentado bajo un ahuehuete, lloró por la gran pérdida de hombres. El cronista Bernal Díaz del Castillo recoge las lágrimas, pero no menciona ningún árbol. Será la acción con más bajas europeas en los casi 30 años de presencia en América. En su repliegue hacia la ciudad aliada de Tlaxcala, los españoles consiguieron una importante victoria en la batalla de Otumba. Comienza el contraataque y después de varias batallas, la resistencia mexica cae definitivamente el 13 de agosto de 1521 con la caída de Tenochtitlán, después de casi 3 meses de asedio. En uno de estos enfrentamientos, el 30 de junio en Tenochtitlán, Cortés, al igual que sucedió en la Noche Triste, fue atrapado por los mexicas, pero la intención de estos de llevarlo al sacrificio le dio la oportunidad a los españoles de rescatarlo. Os recuerdo que en el canal encontraréis alguna de estas batallas explicada, así que os recomiendo que os suscribáis. El 15 de octubre de 1522, Carlos V firma una cédula nombrando a Cortés gobernador, capitán general y justicia mayor civil y criminal de toda la tierra y provincias de la dicha Nueva España. En octubre de 1524, asentado en Tenochtitlán, abandonó la capital y puso rumbo a las Sigüeras, en la actual Honduras. Cristóbal de Oliz, uno de sus capitanes al que había enviado a explorar la zona, se había sublevado estableciendo una alianza con el enemigo de Cortés, Diego Velázquez. Se llevó como prisionero a Cuauhtémoc, el último emperador mexica, así como a los señores de Texcoco y Tlacopan, para evitar una posible sublevación. La expedición bordeó la costa del Golfo de México, cruzó Yucatán hasta llegar al Golfo de Honduras. El 28 de febrero de 1525, en un punto de la provincia de Acalán, y temiendo una revuelta de Cuauhtémoc, Cortés ordena ahorcar al último emperador mexica. Suspendido de una ceiba, moría el último tlatoani. Cortés, como señor mexica, crió jaguares y llegó a enviar a su padre un cachorro de jaguar como regalo. Durante estos años la relación con el rey Carlos empezó a tensionar después de que el rey mandara a varios emisarios que le quitaron el poder a Cortés. En abril de 1528, Cortés decide poner rumbo a Europa para entrevistarse con el rey y arreglar esta situación. Pocos días antes de embarcar se entera de la muerte de su padre, una de las personas que más habían defendido sus intereses en la corona de Castilla. Las cartas de relación de Cortés en las que se contaban los descubrimientos y las batallas se publicaron en Europa y tuvieron bastante éxito. Hernán deja América el 15 de abril de 1528 y llega al puerto de Palos 42 días después. Hacía 22 años que no pisaba su tierra natal. Cuando Cortés salió de Castilla en 1506, era uno de los muchos veinteañeros que se lanzaban a América en búsqueda de riqueza. Ahora es un hombre de 43 años, extremadamente rico, y que Europa conoce que acaba de conquistar un imperio. En este viaje se embarcó con un grupo de fieles, algunos príncipes mexicanos, jugadores de pelota, enanos, 2 jaguares, armadillos, zarigüeyas y aves tropicales. Ya en Castilla se casa con Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, hija del conde de Aguilar y sobrina materna del duque de Béjar. Con ella tendrá 6 hijos. Será este su segundo matrimonio, ya que en 1515 se había casado en Cuba con Catalina Suárez, con la que no tuvo ningún hijo. 7 años después de esta primera boda, con Cortés ya en Tenochtitlán, Catalina murió en extrañas circunstancias y muchas veces se ha culpado a Cortés de haberla asesinado. Cortés tendrá otros 5 hijos extramatrimoniales y con mujeres indígenas, uno de ellos con Malinche y otro con Isabel, una de las hijas de Moctezuma. Curiosamente, Cortés bautizó a los hijos que tuvo con Juana con los mismos nombres que a sus hijos mestizos. En el verano de 1528 se reúne por primera vez con el rey Carlos V en Toledo y el 6 de julio de 1529 recibirá el título del Marqués de Valle de Oaxaca. A partir de entonces, Cortés se hará llamar Marqués del Valle, y su escudo de armas refleja algunas de sus victorias más importantes. También encontraréis en este canal un análisis del mismo, así que suscribíos. Cortés tendría la jurisdicción civil y criminal de un enorme territorio de entre 6 o 7 millones de hectáreas. La corona calculó que gobernaría sobre 23.000 vasallos, una cifra muy inferior a la real. También consiguió la administración de la Mar del Sur, es decir, tenía permiso para hacer exploraciones del Pacífico desde la costa mexicana. Al mismo tiempo que Cortés conseguía estas prebendas en Castilla, llegaba a la península Francisco Pizarro. Allí conseguiría las capitulaciones para conquistar y descubrir la provincia del Pirú. El 15 de octubre de 1531, Cortés vuelve a desembarcar en Veracruz con su corte de unas 400 personas. Y según estaba avanzando a la capital, recibió un tremendo varapalo en forma de carta. Una segunda audiencia que estaba en camino le iba a sustituir en el poder. La carta también le prohibía que se acercara a Tenochtitlán antes de la llegada de esta segunda audiencia, que acabaría haciéndose con el poder. La corona le arrebataba de esta forma la administración de alguno de los territorios que le acababa de otorgar. Entre 1532 y 1535, Cortés organizó 3 expediciones por el Océano Pacífico.
En la tercera de estas expediciones, en la que él mismo participó, llegaron a la actual ciudad de La Paz, en la Baja California. El 14 de noviembre de 1535, con Cortés todavía fuera, llega a México Antonio de Mendoza y Pacheco, el primer virrey de la Nueva España. Con esto se esfumaban definitivamente las esperanzas de Cortés de ser el gobernador de los territorios que había conquistado, y la corona reforzaba con el virrey su presencia en estos nuevos territorios. Las relaciones con el virrey, que parecían haber empezado con buen pie, pronto se empezaron a torcer. Hay rivalidades y disputas y Cortés decide volver a la península en 1540. El viaje de Cortés coincidió con la preparación de una gran armada para tomar Argel. Cortés participó en esta expedición, que resultó un rotundo fracaso y por la que Cortés perdió bastante dinero. También asistió a la boda de Felipe II con María Manuela de Portugal en 1543. El conquistador tenía pensado volver a América, pero en 1547 cae enfermo. El 2 de diciembre, con 62 años, murió en Castilleja de la Cuesta, un pueblo cercano a Sevilla. Si hacemos cuentas, Hernán Cortés vivió más tiempo en América que en Europa, unos 30 años en el viejo continente y unos 32 en América. En un primer momento, Cortés fue enterrado en Sevilla, pero sus restos pasarían por hasta 8 lugares hasta el actual emplazamiento en la iglesia de Jesús de Nazareno, en la actual Ciudad de México, muy cerca del lugar en el que se encontró por primera vez con Moctezuma. Hoy esta tumba está señalada con una sencilla inscripción: Hernán Cortés, 1485-1547. Hasta aquí esta mini biografía sobre Hernán Cortés. En el canal ya tenéis otros vídeos sobre la conquista de América, y si queréis algún vídeo similar sobre algún personaje histórico, lo podéis dejar en comentarios. Os recomiendo que veáis el de Julio César, que lo encontraréis por aquí. Y lo más importante, suscribíos al canal, dadle like a este vídeo y compartidlo en vuestras redes.